Hola, buenas. Hoy vamos a hacer una receta riquísima. Se la dedico, bueno, a todos ustedes y en particular a mi sobrina, mi Titi, que está en Bélgica. Vamos a empezar con la salsita, muy fácil. Mayonesa y mostaza. Empezamos con la salsita. Aquí, una cuchara sopera. Aquí, generosa, ¿eh? Ahí, con mucho amor. Siempre hay que hacer las cosas con mucho amor. 2 cucharas. Bueno, un pelín más que soy golosa. Ahí. Eso ya al gusto de cada uno, pero más o menos 2 cucharadas. 2 cucharas generosas de sopera. Y aquí una pequeña cuchara de mostaza. ¿Que queréis más? Ponéis un poco más. Que no os gusta tanto, pues un poco menos. Pero eso es mejor ir probándolo para ver la diferencia. Ahora esto lo apartamos mejor. Como es una salsa para las ensaladas, también nos sirve cualquier ensalada. Un poquito de agua, bueno, voy a echarlo así. Una. Aquí han sido 3 cucharas, más o menos. Ahora cogemos una cosita para batir, más líquida. Como lo podéis ver, es mucho más líquida. Para seguir, después de la salsita, tenemos el queso feta, un tomatito, media cebolla que vamos a cortar, un poquito de limón, perejil que ya tenía en el congelador, pero bueno, un puñado, como veis, un poquito. 10 cachitos de feta. Aquí tenemos los aguacates, bien maduros, para que sea más fácil para manipularlo. Unas gambitas, sal, pimienta. Ahora cogemos un tomate mediano, un poquito más grande, y lo vamos cortando en láminas. Primero en láminas. Hombre, que esté limpito, que esté bien limpio. Siempre hay que lavarse bien las manos. Los tomates, el tomate o cualquier cosa que vamos a usar o cortar, siempre hay que limpiarlo bien. Ahora está en lámina, pues ¿qué hacemos? He cogido 3, por ejemplo, y de esta forma. Vertical y en horizontal lo cortamos en daditos. El tomate lo cortamos. Ahora invertimos el tomate, pero claro, el cuchillo siempre de este lado para no estropear el cuchillo ni la tabla de trabajo. De esta forma. Pues ahora le toca la cebolla también en daditos. Vamos al ataque. Aquí tenemos el queso feta, que ya lo he cortado en dados, como lo podéis ver. Lo compré en el Lidl, que la verdad está muy bueno y a buen precio. Pero eso ya cada uno en su país o donde esté viviendo, pues coge un feta que se ve más o menos, unos daditos. He cortado 10 porque es para 2 personas. Ahora los 10 dados del feta, como veis es un poco grande, pues lo vamos a cortar en 3 o 4 cachos. De esta forma. 1, 2, 3. Aquí los aguacates. He cogido 6 porque como veis son chiquitos. Normalmente es 1 por persona. Si son pequeños, pues 2 aguacates.
¿Cómo lo hacemos? ¡Tata! Lo cortamos por la mitad. Hombre, y que sean blanditos. Tiene que ser el aguacate blandito. Se corta por la mitad. ¡Pum! Y vamos cortando de esta forma. En largo. Y después en horizontal. Después cogemos la cuchara y lo vamos invirtiendo con los demás ingredientes. Ahora removerlo todo. El tomate, la cebolla, el aguacate, la salsa rica que hemos hecho. Aquí tenemos las gambitas, 125 gramos para 2 personas. Sí, lo estoy haciendo todo para 2 personas, ¿eh? Ahí, con lo demás. Un poquito de limón. Ahí. Uy, esto no queremos, ¿eh? Aquí el perejil que ya lo tengo cortado. Ahí. Vamos a decir otra cuchara sopera de perejil. Cortadito. Un poco de sal. Para que no esté soso, ¿eh? Y un poco de pimienta. Ahí. Y lo revolvemos todo. Y voilà. Aquí lo he emplatado en un pequeño bol con unos palitos como en forma de sol. Como lo veis, es una receta muy fácil que todo el mundo puede hacer. Y sin miedo al éxito, que esto está riquísimo. Os animo a que lo intentáis y lo probáis porque la verdad es algo que nos encanta. Y a mi hija, bueno, también le gusta mucho. Que por cierto, está detrás de la cámara y a ver si prueba. Bueno, te ha tocado de probar. A ver qué tal te parece. Voy, ahora pruebo. A ver. Voy a coger un poquito. A ver. Está buenísimo. Me encanta. Lo tendrá que probar la mamá, la cocinera. A ver. Sin miedo al éxito. Ahí. A comer. Bueno, yo todo lo grande. Os dejo la receta en la cajita de información, aquí abajo. Darle a like, suscribiros y felices fiestas a todos. Besitos. Os dejo la receta. ¡Ale! Os dejo la receta aquí, por favor.